Pero vamos a hablar, este 30 de noviembre es el Día Internacional de las Patologías Alimentarias. Quizá las más comunes o las más escuchadas son bulimia, anorexia. Y vamos a hablar con gente de la Fundación Centro, Prevención y Atención contra Bulimia y Anorexia. Nos acompañan Ricardo Arias, que es licenciado en Psicología en la Fundación Centro. Está con nosotros Dana Liberatore, que es una paciente, y Carlos Osman, que es papá colaborador. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Un gusto tenerlos. Bueno, ¿qué hacen en la Fundación Centro? Coméntenos un poquitito. Bien. Bueno, en la Fundación trabajamos, como vos bien decías, principalmente con lo que tiene que ver patología alimentaria. Si bien se trabajan con otras patologías que tienen que ver con lo social, como puede ser distintos tipos de ansiedad, depresión, etcétera, principalmente lo que trabajamos es la patología alimentaria. Y dentro de la patología alimentaria lo que más se ve es bulimia, en primer lugar, y después también anorexia. Si bien por ahí siempre hay algunos cuadros que aparecen que cuesta un poco más diagnosticarlo, pero principalmente lo que más se ve es eso. Bien, pero hay más, digamos, hay más trastornos de la alimentación. Es más, nosotros trabajamos también con toda una parte que es otro grupo terapéutico dentro de la Fundación, que se trabaja más con personas que tienen cierta dificultad para controlar impulsos. Digo así como para que se entienda, que tiene que ver más con una cuestión más de fondo que se puede ver mucho en las patologías alimentarias, como algo que aparece medio al mismo tiempo. Entonces, como tiene que ver con la patología y la afecta, entonces también se trabaja. Más o menos eso en general lo que hacemos. Y bueno, trabajamos las temáticas desde un enfoque grupal, digamos. Eso es lo que tratamos de hacer. Consideramos que por ahí el enfoque individual se le escapan algunas cuestiones, no es que estemos en contra, pero nosotros lo trabajamos desde lo grupal. ¿Es un abordaje multidisciplinario el que se hace? Sería interdisciplinario. Yo, bueno, por ejemplo, soy psicólogo, tengo compañeros psicólogos, colegas, y trabajamos con un médico clínico, una médica psiquiatra, pero aparte tenemos una profesora de teatro, un profesor de educación física, una terapista ocupacional, así que un equipo bastante grande. Y aparte, bueno, también acá Carlos, por ejemplo, es uno de los padres que nos da una mano, así que también sumamos a las familias, se hace un grupo bastante grande y bastante lindo para trabajar todo esto, ¿no? ¿Se suman los padres también? Sí, los padres nos sumamos porque vos calculás que nosotros cuando caímos a la Fundación, vos caes desesperado desde el punto en que no conoces lo que es la patología. Claro. Cuando te dicen en la Fundación, bueno, tu hija está padeciendo, por ejemplo, en mi caso, una anorexia, vos ni por las ramas sabés la profundidad de lo que es la patología. Uno por ahí puede escuchar lo que es bulimia, anorexia en la televisión, puede leer, pero realmente se entera lo que es la patología cuando estás metida dentro de ello, cuando se convive con un paciente que está padeciendo por esa situación. Es un combo, un conjunto de cosas que te lleva a la desesperación. Como papá se te queman los papeles, digamos, ¿no? Como papá, como mamá, como hermano, porque es muy complicado convivir porque vos necesitas, ves que tu hijo se está viniendo abajo y no sabes cómo ayudarlo. Entonces empezamos a concurrir a la Fundación, donde los terapeutas han creado espacios, se les llama HDs, que son los talleres, que son parte donde nos dan herramientas a nosotros para cómo abordar en las situaciones de crisis. También están los ABC, que te enseñan las pautas del tratamiento para poder ayudarlo. Y ahí hasta que va ibanando, que no es de un mes para otro, no es de un día para otro, entonces empezamos a crecer, vos vas viendo los cambios y eso te lleva a involucrarte. A involucrarte desde el sentido que vos ves que hay mucha gente que está pasando por la misma situación y no se da cuenta o no quiere descubrirlo. Entonces, desde ese tiempo empezamos a ayudar, capacitando gente, haciendo la caravana Salva Sonrisa, que ya es el tercer año que lo hacemos. Salimos por los pueblos, volanteamos y terminamos el 30 en la Costanera, haciendo toda la zona costanera, toda la zona de Boulevard, y terminamos las Letras de Santa Fe. Eso será para ahora. Eso lo vamos a hacer el sábado 30. Ya hicimos a principio de mes, fuimos a la zona de San Agustín. El domingo pasado estuvimos en lo que es la zona de La Redonda, el Parque San Martín, dando volantes, charlando con la gente, tratando de que sepan lo que es la patología, porque, como te dije hace un rato, no sabes hasta que no estás adentro. Y es un hilo muy delgado caer en la patología. Dana, en tu caso vos sos paciente. Sí,
Sí, la verdad que lo que cuenta Carlos a mí me hubiera ayudado un montón porque ni yo sabía lo que era anorexia, bulimia. Yo entré a los 14, 15 años. Ajá. Y no soy de Santa Fe, yo soy de Tierra del Fuego. Y bueno, en mi caso yo no conocía la patología, es decir, caí por mi mamá, mi papá, que bueno, que estábamos de vacaciones acá, mi papá es de acá de Santa Fe. Y vinimos a las vacaciones y yo estaba muy mal, mi mamá empezó a buscar por internet, hasta que encontró Fundación Centro y bueno, y me mandó de prepo ahí en plenas vacaciones. Así que bueno, entré, me hicieron una serie de test de preguntas, primero individuales y después a la terapia grupal, porque es terapia grupal, no individual. Y entras, bueno, en el grupo de las chicas, que ahí me sentí por ahí un poco más acompañada, pero no caía que yo tenía anorexia, hasta que me lo dijeron así en una de las asambleas en donde estábamos en una ronda, todas las chicas y los psicólogos. Y bueno, y ahí fue cuando por ahí caí un poco más, porque en realidad la conciencia al principio es difícil obtenerla si no hay alguien profesional que te lo está diciendo. Claro. Así que sí, fue duro al principio concientizar primero y empezar a hablar después de eso, obvio. Claro. ¿Y ahí arrancaste un tratamiento en la fundación, digamos? Sí, nos mudamos. Bueno, en la familia estábamos pasando por situaciones por ahí un poco difíciles, así que fueron bastantes cambios. Y fue duro, pero bueno, pero acá estamos ya en alta casi. Bien, así bien. que Estamos celebrando porque Dana ya recibirá el alta desde la fundación. Fueron 5 años de... Sí. 5 años. 5 años. Wow. Sí. ¿Qué consejo le das a alguien que por ahí no la tiene tan clara y vos estuviste 5 años en este tratamiento, Bueno. lo conocés desde adentro? Sí, primero, si ya sea chico o chica que esté pasando por una situación en donde se empezó a aislar, se empezó a por ahí encerrar en sí mismo, en mirarse todo el tiempo el ombligo y en ver que todo le afecta a la vida de uno o de una, y que bueno, que no ve esto, la situación de su familia, de sus amigos, que empieza a cada vez encerrarse y por ahí tener conductas de la patología, que son varias. En mi caso, por ahí cada vez comer menos y hacer actividad física, pero bueno, hay muchos síntomas donde cada uno, bueno, es diferente, digamos. Y que si empieza a ver que está mal, que pregunte, que busque ayuda de un profesional, porque muchas veces nos informamos por internet o por, bueno, redes, en realidad, que aparece mucha información y no es la correcta por ahí. A veces siempre es mejor hablar con un profesional, y si no, que busque ayuda en su familia, en su vínculo más cercano, amigos, amigas. Siempre es importante hablarlo cuando uno por ahí no está bien, y si no, por la familia. Si es la hija, es el hijo, también buscar primero Fundación Centro, si es patología alimentaria. Si es otra adicción, yo creo que también hay otros tratamientos en donde se puede buscar y encontrar. Y nada, y buscar ayuda, porque no es fácil salir solo, no es fácil, y se necesita ayuda siempre. Sí. Así que, sí. No sé si puedo por ahí agregar algo. Por favor. A ver, esto que dice Dana, lo último está bueno, y sobre todo pensando, porque principalmente venimos acá y le agradecemos el espacio para que la gente que esté mirando del otro lado verdaderamente tome conciencia. Esto no es una moda, no es algo pasajero, no es un capricho, ni siquiera es una cuestión solamente del sexo, que se piensa por ahí que solamente le pasa a las mujeres. Si bien las proporciones son bastante más en mujeres que en hombres, se está viendo cada vez más en hombres, y aparte se ven otro tipo de conductas en los hombres, por ahí más asociadas con el gimnasio y ese tipo de cuestiones. Es una patología, es una enfermedad que hay que tratarla. Si hay algunos pocos casos donde hay un solo episodio de que dejan de comer o que tienen conductas un poco que no están buenas con la comida y después no les pasa más, pero es muy bajo ese porcentaje. La mayoría de la gente le cuesta y, digamos, necesita de un tratamiento para poder superarlo. No digo que nosotros seamos el único tratamiento, pero nosotros estamos enfocados en trabajar esto, y estas patologías requieren de un tratamiento, y cuanto más interdisciplinario y más integral, mejor.
mejores resultados. ¿Cuáles serían esas conductas? Las que despiertan algunas alertas. Lo que pasa es que tenés un poco de, podemos hablar un poco de anorexia y un poco de bulimia. Si bien después en la vida real, uno lo dice desde el libro, después en la vida real un poco se mezclan. Pero para hacer una pequeña diferenciación, la anorexia se caracteriza más porque la persona logra tener un bajo peso. Se habla de un peso significativamente bajo. O sea, del mínimo que hay, esta persona estaría por debajo. Por debajo. Para eso, obviamente, hace todo un montón de conductas que tienen que ver con restringirse los alimentos. Es decir, ingiero menos cantidad de energía de la que utilizo. Entonces, estoy por debajo de una cierta curva de peso. Aparte de eso, tiene un miedo intenso a engordar. Entonces, va a tratar de hacer todo lo posible para no comer. Claro. Una de las cosas que suele pasar cuando la patología se va agravando es que aparte del bajo peso se empieza a ver un cierto aislamiento. Me invitan mis amigas, no voy porque van a comer. Entonces estoy más preocupado por lo que voy a comer que por estar con mis amigas, mis amigos. Un novio, una novia, lo que sea, lo mismo. Y también lo empiezo a hacer con mi familia. Llega un punto que el dejar de comer, es decir, la falta de nutrientes, sumado al aislamiento y otras cuestiones, inciden también en el estado anímico. La persona puede estar más depresiva, puede estar más irritable, puede haber cambios muy rápidos de humor en una persona que por ahí dicen, no, pero sí es re tranquila y de la nada estalla en ira, o etcétera. Y bueno, eso también es otro indicador. Que pasen por ahí mucho tiempo encerrados, es otro. En el caso de la bulimia, que por ahí conductas un poco más impulsivas. En la bulimia, para explicar brevemente, se da lo que se llama el atracón. No sé si alguna vez lo escucharon o tienen alguna idea. El atracón es comer en cierta cantidad de tiempo, pongamos entre 1 y 2 horas, mucho más de lo que yo comería en otro momento, en circunstancias más o menos similares. Hay una sensación de que no puedo controlar eso que como y después de comerlo muy probablemente vaya a sentir culpa. Entonces, ¿qué hago después de un atracón? Si una persona con bulimia, busco de hacer toda una serie de conductas que compensen eso, para no aumentar de peso. Algunas personas hacen mucha actividad física y otras personas se producen el vómito, que es por ahí lo que más se conoce o más se escucha. Pero detrás de todo eso hay un montón de cuestiones, mucho más complejo. Una persona por ahí con bulimia probablemente va a tener una cierta inestabilidad anímica mayor que en el caso de una anorexia. Son personas las cuales en la habitación o lugares más personales probablemente uno pueda llegar a encontrar restos de comida o papeles, digamos, de envoltorios. El cambio anímico también se da mucho en la bulimia. Y otra diferencia es que suelen cambiar mucho de peso. Por esto de que se purgan y después se atraconan, digamos, se da un aumento de peso mayor. Y por lo general en la bulimia el peso es normal, digamos, está dentro de los parámetros normales. Claro, no está por debajo. Como no está por debajo, es uno de los parámetros que más se utiliza para diferenciar uno de otro. Así a simple vista, digamos. Está un poco más camuflada la patología. Uno si lo ve de lo físico. Vos lo ves de lo físico y claro, no notas una diferencia. No notas la diferencia. Estaba pensando en la edad que contaba Ana, en la que ingresó. Sí. Adolescente, 14 años ya ingresaste. Y muchas de las conductas que vos describías propias también son medio propias de la adolescencia. Digo, esto de cambiar de ánimo repentinamente, un día comer más, un día comer menos. Con lo cual me parece que hace complejo que los papás puedan darse o advertirlo. Digo, tiene esa complejidad en el medio esto, ¿no? Cuando son adolescentes. Sí, eso está buena la pregunta y es una complejidad. Y también hay una realidad, digamos. El paciente en general con patología alimentaria no habla, no cuenta las cosas. Y muchas veces pasa que están en entornos donde estas cosas tampoco se preguntan. Entonces, si bien aparecen cosas de la adolescencia o de la etapa de vida que se están viviendo, en el caso de pacientes con patología alimentaria hay cuestiones que si uno empieza a observarlas y pone el foco en eso, están muy claras. Algunas de estas conductas que hablaba recién se exacerban, se hacen mucho más marcadas que en el caso de una adolescencia, vamos a poner normal, aunque la normalidad es medio es muy subjetiva, digamos, bueno, pero pongámoslo en esos términos. Pero está bueno esto que mencionas, muchas veces a los padres les cuesta, porque dicen, no, bueno, debe ser una cuestión de la edad. Claro, por eso te decía esto, que no es algo de la edad, no es una moda, no es algo pasajero. Una vez que esto se instala, después hay que trabajarlo. Aparte que como papá, por ejemplo, mi hija arrancó a los 11 años. Y como papá, vos creés que es un capricho. Claro. Y retás, regañás y te das cuenta que no hay cambio, que no reaccionan. Y ves una persona que se encierra en la pieza, que te hace crisis para comer, que se arranca los pelos para no alimentarse. Entonces, pues si ya no es capricho. Claro. Ya acá está pasando algo. Claro.
¿entendés? Y ahí es cuando entras a abrir los ojos desde del desconocimiento, ¿viste? Dana, cuando arrancábamos, antes de la charla, me dijo, va a ser una charla, porque no sé cómo es. Habla impresionante, con la capacidad que tenés, ¿cuántos años tenés? 19, 18. De verte para atrás vos misma y hacer la descripción que hiciste. ¿Te encontrás ahora los síntomas que él planteaba? ¿Te descubrís así para atrás? Y en aquel momento, ¿te dabas cuenta de que algo te pasaba, de que no era normal? ¿O no te dabas cuenta? No me daba cuenta. No, para nada. Uno creo que está cegado un montón. Y bueno, y esto de no hablar es súper importante, súper. Porque si uno no lo habla, te comes la angustia, te comes el enojo, te comes las ganas de por ahí de putear en el momento de que están pasando un montón de cosas y vos no sabes opinar al respecto. Bueno, en mi caso fue así. Que bueno, me fui tragando todo eso y obviamente por algún lado tiene que salir. Está bueno, porque si alguien no está mirando, yo imagino por ahí chicos que lo pueden estar mirando, entender eso, que estás negado a que eso te está pasando, ¿no? Estabas... Sí, cegado. Sí, eso pasa mucho en la anorexia. Hay mucha rigidez de pensamiento, es decir, tienen un pensamiento como muy inflexible. Esto que yo estoy haciendo está bien y este es el medio para lograr el éxito y ser exitoso en la vida. Es un poco la comparación entre seguir bajando el peso y tener un buen control, ser responsable y que voy a ser alguien exitoso. Cuando uno por ahí lo ve desde esa lógica, entiende un poquito más esto. Si uno lo ve desde afuera, ve una persona que o no quiere comer o que no puede controlar cómo come y no lo entiende. Si uno va un poquito más profundo, se puede entender. Por eso digo, son patologías más psicológicas, psiquiátricas, que hay que trabajarlas. Y también lo que podés decir, Richa, que no tiene una edad definida. Claro. Va de, por ejemplo, en la fundación hay chicos de 5 años, 6 años, Mirá. Y hay mayores. Sí, vos mirás los manuales diagnósticos y lo primero que te dicen es adolescencia, claro, y adultez joven. Y uno empieza cada vez a ver, a medida que pasa el tiempo, más jóvenes, cada vez más chicos, cada vez más preadolescentes, lo cual es todo un tema, digamos, por ejemplo, el caso de la chica con la aparición del ciclo menstrual, que se ve mucho y es uno de los síntomas. Y esto que contaba Carlos, nosotros en la Fundación trabajamos con un espacio que es para menores de 12 años, que no hablamos de patología alimentaria, hablamos por ahí de una cierta alteración de la alimentación en la niñez. Justamente es una etapa donde lo que tratamos de generar es prevención. No hablamos de patología para generar prevención, y decir, bueno, que este chico que tiene ciertas conductas que no están buenas, bueno, empezar a pulir un poco algunas cositas, trabajar en la familia, el tema de la comunicación, cómo se integran entre ellos, qué entiende por la comida, que empieza a cambiar su relación con la comida, un montón de cuestiones que vamos trabajando. Claro. Para que después con el tiempo, a los 12, 15, no sé, la edad que sea, no se dispare todo esto. ¿Cómo se puede comunicar a aquellos que nos están mirando con la Fundación? Bueno, la Fundación está en Avenida Freire al 2060, frente a lo que es el distrito, y tiene unas líneas de celulares que es 154 14 1280. Ahí pueden hablar con la administración, lo va a atender Jorge Lira, y le va a dar una cita donde los chicos, como contó Dana, le van a hacer una entrevista, le van a hacer serie de preguntas para diagnosticar. O que se saquen las dudas. Me está pasando esto, claro, siento esto, me siento ante identificado. La duda, el contacto está bueno. Sí, llaman a la Fundación y por ahí dicen, no quiero llevar a nadie, o por ahí muchas veces averiguan por sí mismos, gente grande, que empieza a trabajar esto de grande, y por ahí te piden una charla informativa, eso también se brinda. Y obviamente cierto espacio en la semana por una cuestión de disponibilidad, pero se recibe a la gente, se le explica, muchas veces vienen con dudas. Por lo general tiene que ver con lo nuestro y quizás algunas otras veces no, pero está bueno, porque venís, te sacás la duda y después, bueno, cada uno evalúa a ver si quiere hacer el tratamiento o no lo quiere hacer. Gracias por venir, un gusto tenerlos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por acercarse.